Ahora estoy viendo algunas encuestas que lo dan a Milei cerquita de los 40, de 37, 38, 39, que lo dieron inmediatamente. A la otra semana de las PASO lo dieron ahí arriba, y otras que no lo dan tan despegado y que no lo dan tan definido. Me parece que vos estás en este segundo pelotón, si mal no recuerdo. Nosotros estamos en el lote de los colegas que vemos todavía un escenario de balotaje, no vemos un escenario de definición de primera vuelta. Así es. En nuestros números, ya sea porque hay un voto vergonzante, ya sea porque estamos reflejando lo más cercano que hay a la realidad, Milei ha reforzado su intención de voto a la salida de la PASO, pero en unos 4 o 5 puntos, no en 10 puntos. Que lo tenés en 34 por ahí vos. 34, sí. El peronismo ha confirmado la totalidad de sus votos, es decir, no ha tenido problemas de fuga de los votos de Grabois, que es un problema siempre cuando hay una primaria, que los votos del contrincante perdedor se vayan. Y ha tenido un leve crecimiento, 2 puntos, nosotros lo tenemos en un rango entre 29 y 30 puntos, y quizás la fuerza que más impacto ha sufrido a la salida de las PASO, Juntos por el Cambio, no ha podido reconstruir todavía el voto, la sumatoria del voto entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ha sufrido una fuga de unos 3, 4 puntos, encontrándose hoy en la franja entre los 24 y los 25 puntos, con el refuerzo de esa percepción en clave de que las declaraciones que ha habido de distintos dirigentes Juntos por el Cambio, intentando emparentar el fenómeno de Milei con el fenómeno de su propia fuerza política, ¿no? Entonces, esto también ha generado una confusión a los propios votantes que sienten que, bueno, digamos, quizás una opción de oposición más eficiente para ganarle al gobierno es votar a Milei que a propio Juntos por el Cambio. Ahora, esto es un juego matemático, Roberto, para que la gente lo entienda. No puede haber uno de 40 y 2 de 30, porque nunca van a sumar 100. Claro. Entonces, para que Milei saque 40 o más 1 y saque 10 puntos más que el candidato que viene segundo, el candidato que viene tercero tiene que estar muy caído, muy caído. Claro. Si está en 24, 25 puntos, es difícil que esté porque, bueno, además hay que sumar los pocos votos, pero votos al fin que va a sacar Schiaretti, los votos que va a sacar la izquierda, en fin, digamos, ahí también hay unos 6, 7 puntos dando vueltas, entonces, si no, nos dan los números para que Milei saque 40, otro saque 30, otro saque 25. Por eso parece difícil, salvo que se destruya Bullrich, que supere los 40 puntos Milei. Exactamente. Usted lo ha dicho. Entonces, yo no veo a Bullrich destruida. Si vos me decís, ¿perdió competitividad? Sí, perdió competitividad. Pero perdió competitividad en 24, 25 puntos, no es que está por debajo de 20. ¿Sí? Claro. Entonces, creo que el escenario hoy, me parece, es este que estamos viendo, donde uno se acerca a una posibilidad de un balotaje, que igual es un escenario en el que para mí sigue siendo favorable a Milei. Es decir, Facundo, todavía no se ha construido en el campo adversario a Milei una identidad de oposición suficientemente clara como para que los votantes de Massa y Bullrich se fusionen para evitar que Milei gane. Al estilo de el cordón sanitario democrático que hacen los franceses para que no gane Le Pen, por ejemplo. justamente, Ese movimiento todavía no lo veo, por lo tanto el escenario de balotaje, aún con sus características, sigue siendo favorable a Javier Milei. Claro. Pero bueno, todavía falta mucha agua por recorrer, ¿no? Facundo, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda, buen día. Hola, Nico, ¿cómo andas? Justamente te iba a preguntar por esto último y quería tirar un poco más de ese cordón. En la dirigencia definitivamente no hay esta idea de un cordón sanitario como se vio en Francia con Le Pen o incluso como se vio en Brasil con Bolsonaro. Alrededor de Cristina hay uno, me parece. Claro, en todo caso alrededor de Cristina. Entre la gente, en la sociedad, que muchas veces no sigue, ya hemos visto, ciegamente a ninguna dirigencia en la Argentina, sino que es muy crítica y logra armar su propio diagnóstico. ¿Tampoco ves que haya, digamos, un rechazo tan amplio a la figura de Milei?
No, hay que prestar atención a varias cosas, a varios movimientos. Yo no le restaría peso a la carta de los intelectuales que hablan de votar a Bullrich y a Massa. Es el primer movimiento. Ahí vos ves gente que jamás te hubieras imaginado que podrían llegar a convocar a votar a Massa o a un peronista o a un kirchnerista diciendo es mejor votar a Massa, es mejor. Yo el otro día me tocó estar en un programa de televisión al lado de Alejandro Katz. Es un filósofo muy cercano al radicalismo, que fue profundamente antikirchnerista durante estos años, y el tipo dice, no, prefiero que gane, si ven mi ley yo voy a votar a Massa, y creo que todos tendríamos que tener ese acuerdo recíproco, o mutuamente recíproco. Vos me decís, ¿eso ya permeó a toda la sociedad? No lo veo eso. ¿Por qué? Porque bueno, después hay que ver al momento de la votación qué termina pesando más. Si el voto, por ejemplo, en este escenario que estamos describiendo en esta encuesta, en el cual eventualmente llegarían Milei y Massa, hay que ver qué termina pesando más, cuál es la contradicción principal, ¿no? Si es a favor o en contra del gobierno, o a favor o en contra de Milei. Hay un movimiento interesante que puede favorecerlo a Massa, que es que al haber ganado la primaria, Milei se convierte en el centro de gravedad del sistema político. Entonces, eso hace que todas las opciones políticas se ordenen alrededor de él, a favor o en contra. Ese ordenamiento a favor o en contra hace que mucha gente se despierte y piense cómo posicionarse en relación a Milei. Y hay que tener en cuenta que Milei no es un candidato de 50 puntos, fue un candidato de 30. No es un candidato de 55 puntos de imagen positiva, es un candidato de 38, 40 puntos de imagen positiva. Por lo tanto, no es que va a un balotaje con el voto seguro y ganar y con el triunfo en la mano. Ahora, también es cierto, y esto hay que decirlo, como dicen los americanos, ¿no? En la otra mano también es cierto que el candidato del oficialismo, en caso de llegar, tiene que cargar con el peso y la mochila de una economía que llega en una situación complicada, compleja, y que no sabemos cómo va a estar después de la elección de octubre, ¿no? Es decir, qué sorpresa nos puede deparar entre la elección general y el balotaje. Por lo tanto, creo que es una caja de sorpresas. Yo no sería definitivo con el juicio respecto a qué va a pasar ahora y tampoco respecto a qué podría pasar eventualmente en el balotaje. Y Facundo, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Hay cierto optimismo dentro de Juntos por el Cambio, pese a que uno ve que por ahí, bueno, esto que venís contando, Patricia está un poco en una situación bastante incómoda, lo está intentando, pero están viendo sobre todo las contradicciones de Javier Milei. Ahora, por ejemplo, salió Carolina Píparo nuevamente a decir que ella no implementaría el sistema de voucher si es gobernadora en la provincia, en principio, lo cual no quiere decir que en el medio o al final eso efectivamente suceda, pero se había planteado esta disyuntiva de que Javier Milei, después de las PASO y camino a las generales, no podía quedarse en el mismo lugar. Iba a tener que o profundizar su discurso, lo cual lo iba a hacer de un nicho demasiado extremo, o intentar moderarse un poquito para ampliar hacia otros sectores, y ahí es donde, por ejemplo, lo vemos llorando en algunas entrevistas o conmoviéndose. ¿Cómo ves esta ida y vuelta? Porque él también está intentando buscar una identidad que le permita crecer, porque lo que tiene que hacer es crecer para octubre. ¿Cómo le juegan estos dobles discursos donde no se termina de entender para qué lado va? Mira, yo no sé si el votante está atento a las mismas cosas que estamos atentos los que consumimos noticias políticas e información política todo el día. No sé si ve como contradicción lo que nosotros vemos como contradicción. Okay. Me parece que el voto de Milei combina dos elementos, combina un elemento de bronca y de esperanza al mismo tiempo. De bronca en el sentido de que, obviamente, votar a un outsider siempre es una manifestación de bronca contra el sistema político, y de esperanza al mismo tiempo de que venga alguien y resuelva una agenda que la política tradicional no pudo resolver
durante muchos años. Entonces, no sé si en ese movimiento de bronca y esperanza la sociedad le presta tanta atención a ese tipo de contradicciones, si es voucher, si no es voucher. Me parece que hay una operación más emocional y menos de prestar atención a detalles programáticos, ¿no? Es como el embrollo de la discusión sobre la dolarización. No sé si, me parece que es para economistas, ¿no? Entonces, el tipo más simple, el hombre de a pie, como se dice, el ciudadano de a pie, me parece que está en una relación menos compleja con la oferta política disponible y también evalúa más la credibilidad de los actores y desde qué lugar le dice otra cosa. Ahora, déjame que te diga algo respecto a Juntos para el Cambio, porque lo quiero decir porque me parece que es importante. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene el problema, es como si ustedes me invitan ahí a la radio, ¿viste? Se ha pasado, ustedes les toca una silla incómoda. ¿Viste cuando te toca una silla incómoda y no podés hablar? Sí. Pero no es que no podés hablar por la incomodidad que sentís, y eso te dificulta tu discurso. Yo creo que a Juntos por el Cambio en este escenario de elección general le ha tocado la silla más incómoda. Y le toca la silla más incómoda por varias razones. Primero porque aparece una fuerza política que le disputa y le ha ganado en lugar de ser la mejor fuerza opositora al peronismo hoy. Le sacó la palabra cambio, además. Hoy el cambio es Milei. La expectativa, Bueno, todo. ese era el segundo punto. Te dije 3 temas. El segundo disculpa. punto es que se le apropió la idea de cambio. Claro. El tercer punto, que me parece también importante y relevante, es que Juntos por el Cambio tiene un parecido de familia. No es que es una fuerza política de izquierda que siente que viene una fuerza de centro-derecha o de derecha y le saca votantes y lo disputa la principal fuerza opositora. No, hablan a veces un idioma parecido. Entonces le cuesta la pelea. De hecho, Mauricio Macri, el día de la elección, emparenta a los votantes de una fuerza política o la otra, a pesar de que no sean lo mismo, los emparenta y dice, son lo mismo, queremos lo mismo. Entonces, esa operación hace que ese sillón sea más incómodo. Y te termino con una adicional, que no son esas 3, pero que también me parece importante y relevante. Juntos por el Cambio es una fuerza que se diseñó para ganarle al kirchnerismo. La pregunta es, ¿está el kirchnerismo presente en esta elección? Yo veo el spot de Juntos por el Cambio nuevo, ¿no? Y veo que utilizan la palabra 3-4 veces, la palabra kirchnerismo. Veo que ayer hablan, hemos terminado con el kirchnerismo. La pregunta que hago es, y con esto no quiere decir que el kirchnerismo esté muerto, porque no estoy hablando de eso. No está en la campaña. No está en la En campaña. esta elección, ¿está presente, No. Roberto? No. Claro. Yo no lo veo, no la veo a Cristina. Hace 2 no meses veo que la gente hable de eso, que no que ese aparece sea el tema Cristina. principal de la agenda. No, claro, así es. Entonces te estás peleando con alguien que no está. Claro. Mientras Milei se pelea con todos los políticos, incluso con los de Juntos por el Cambio, Claro. y los pone a todos en el mismo paquete. Entonces la pregunta es, ¿quién da una pelea más eficiente? Claro. Te quería hacer una pregunta. Ustedes, a raíz de todas las encuestas aquí y en todo el mundo, que fallaron los pronósticos de ello, ¿han modificado algo? ¿Han sacado conclusiones? ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. A ver. Y sí, todo el tiempo, Roberto, trabajamos tratando de mejorar los sistemas de medición, viendo qué es lo que falla y trabajando para perfeccionarlo. Pero te quiero decir algo también, ¿eh? Puedo hacer una pequeña defensa corporativa y después te cuento qué hicimos para Dale, esta sí. oportunidad. Muchos encuestadores hablamos durante 1 año y medio, prácticamente desde que terminó la elección del 2021, de que se venía un escenario de tercios. Ajá. La propia expresidenta Cristina Kirchner en una entrevista hace 2 meses, 3 meses, no me acuerdo cuándo fue, habló de escenario de tercios. Bueno, de hecho lo dijo porque había visto muchas encuestas también. Claro, de hecho lo decía basándose en las encuestas. Por supuesto, ella, como todo político consagrado, tiene una sensibilidad particular que le permite detectar movimientos en la opinión pública, pero también lo hace en base a la información que proveen las encuestas. Claro. Es cierto que las encuestas en la Argentina, sobre todo a nivel nacional, les cuesta dar algunos resultados con cierta precisión.
nosotros qué notamos, que cuando nosotros hacemos mediciones, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, bueno, muchas ciudades del interior, provincia del interior, las mediciones salen bien, pero cuando medís todo el territorio nacional, el resultado es más impreciso. Mira vos. No es por una cuestión de cantidad, Ajá. sino me parece que es por una cuestión, por lo que nosotros estuvimos evaluando, de diseño de la muestra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo ahora es tratando de ponderar el peso de los casos en cada provincia para tratar de aproximarnos lo máximo posible a como si hiciéramos una encuesta en cada provincia y la sumáramos. Y lo ponderás cada uno con su... Claro. Porque, a ver, yo te hago una encuesta en Ciudad de Buenos Aires y me da 1,5 puntos de error. Ajá. No, me da medio punto de error. Sí, Casi sí. nosotros dijimos 2 puntos, salió 1 punto la diferencia entre Lustó y Ajá. Macri. Sí. Yo hago encuestas en provincia de Buenos Aires y nos dio perfecto que Axel Kicillof iba a ganar la provincia. Es decir, no hubo errores. Y sin embargo, cuando me dice a nivel nacional, bueno, ahí evidentemente el fenómeno Milei fue difícil de detectar, ¿no? Claro. Pero bueno, en eso estamos trabajando, Roberto. Hacemos todos los días. Lo que pasa es que tampoco hay muchos instrumentos alternativos, ¿viste? No tenés... vos decís, bueno, tiro las encuestas y mido con qué, con un termómetro, con No, una regla. el No hay- tema no hay es... otra cosa. A ver, yo te digo una cosa, vengo haciendo acá autocrítica personal que la dirigencia y los personajes públicos y qué sé yo, me da la impresión de que no tenemos todo el contacto que deberíamos tener con el territorio, qué sé yo, y que entonces no entendemos ciertos fenómenos, porque me parece que todos tenemos responsabilidad en no ver del todo determinadas cosas, así que no es con los consultores para nada. Por ahí lo que deberían sacar es eso del error de 2%, qué sé yo, porque quedó un poco con lo difícil que es. Ahora la pregunta es, ¿la gente te miente? No, yo no, ¿No? creo que la gente mienta, no. A ver. No, yo creo que la gente que de repente no quiere contestar. Entonces, Te de dificulta, repente el que te vota- dificulta el trabajo. Claro, el que vota por ahí a determinado candidato tiende a responder menos que otro. Por ejemplo, en un momento el voto kirchnerista parecía sobredimensionado. Ajá. ¿Por qué? Porque era como un voto militante orgulloso. Entonces aparecía mucho en las encuestas Mira y vos, después no claro. se verificaba en las elecciones de ese mismo volumen. Qué buen punto. En otro momento Claro. el voto de Juntos por el Cambio, sobre todo el voto de gente grande que atienden teléfono fijo en su casa, muchas mujeres. Entonces ese voto también aparecía sobredimensionado. Claro. Bueno, ahora, evidentemente, el voto Milei en la primaria, sobre todo en el último mes, porque nosotros hasta el mes anterior lo teníamos en 26, 27 puntos a Milei. Ajá. Y en el último mes, yo me acuerdo, no sé si lo hablé con vos o con un colega tuyo, con Fernando Silveira, no me acuerdo con quién, hablamos de 3 tercios atenuados, ¿no? Porque había un tercio que se había atenuado un poco, que quería decir que estaba más cerca de 21, 22, Sí. de 30. Bueno, finalmente no estaba atenuado, evidentemente había algo, o la otra también puede ser que haya movimientos de último momento que las encuestas no pueden detectar, Claro. ¿no? Que haya gente que define muy sobre la marcha a quién va a votar, quizás las últimas 48 horas, 72 horas. Bueno, son movimientos que es muy factible. difícil de una encuesta, uno no está midiendo hasta el último día, a las 12 del mediodía, No, quién va claro, a votar claro. la claro. gente, ¿no? Claro. Facundo, Gaby del Elisi te saluda, ¿cómo estás? Muy bien. Te consulto, hay, no sé si existe la categoría y si ustedes lo toman desde ese lugar, hay como una especie de voto vergonzante y en todo caso, en esta dinámica que contás de cómo se fue modificando desde el otro lado, hay digamos, ¿detectan ustedes que hay como gente que va a votar a alguien pero no lo quiere decir por vergüenza? Bueno, no sabemos si es por vergüenza, porque, digamos, está desinteresada en la política, y entonces tampoco le interesa contestar encuestas. Los motivos y las razones no lo podemos detectar, pero evidentemente, si nosotros hacemos una encuesta y nos da que el peronismo mide 28, 29, Burri mide 28, 29, 30, eso va bien, y Milei da 7, 8 puntos por debajo, quiere decir que hay un votante de Milei que por alguna razón no estaba contestando, ¿no? No sé si es vergüenza. Vergüenza se instaló mucho el concepto
¿se acuerda el voto a Menem en el 95, ¿no? Que había Claro, gente que sí, votaba a sí. Menem y no lo quería decir porque parecía que era un voto asociado a cierto interés económico, no solamente que como te convenía, pero la sociedad no estaba bien, vos no decías, pero igual votabas a Menem. Claro, era políticamente incorrecto votarlo. Claro. No sé si Milei también tiene esas características. Por ahí son jóvenes y los jóvenes, como hay mucho voto joven con Milei, por ejemplo, nosotros habíamos detectado eso, que en provincia de Buenos Aires el voto a Milei en la franja menores de 25 años era superior al 40%. Eso se veía. Y bueno, puede ser que a los jóvenes sea difíciles encontrarlos, o por ahí a los jóvenes que encontrás tienen algún sesgo particular. Bueno, es difícil medir, hay que asumirlo, hay que decirlo, y no creo que las encuestas resuelvan de una elección a otra el problema de la imprecisión. Nosotros, bueno, No, obviamente claro, que trabajamos seguramente. para mejorar nuestro sistema, porque te imaginas que nos conviene que el cliente esté satisfecho, y en Desde este caso, luego. vamos, te lo confieso, además, Roberto, el cliente no son la gente que lee las encuestas nuestras en los medios de comunicación, es el que toma decisiones Claro. de estrategia Claro. electoral o de estrategia de Claro. inversiones Desde en luego. función de lo que supone que va a pasar y que después no termina pasando. Entonces, mayor precisión, mayor reputación nuestra y mayor mayor prestigio, y uno mejor le va en el negocio, por No, decirlo de alguna manera. está Pero claro. bueno, es así, es lo que hay. Aparte es un fenómeno que también tiene que ver, y con esto te cierro la idea para no alargarlo tanto, que también tiene que ver con las mismas razones, en un punto está conectado con las mismas razones por las cuales surge un fenómeno como el de Milei, que es la crisis de las identidades políticas. Claro, claro. Claro, como vos antes, vos sabías que había, no sé, un porcentaje X de gente que votaba peronismo, un porcentaje X de gente que votaba radicalismo, y votaba cualquiera casi fuera el candidato, ¿no? Claro. No importaba el candidato. Claro, así es, así es. Y hoy eso ya no funciona así. No, Entonces, no. al no funcionar así, también es difícil, digamos, que una persona que no tiene su identidad política definida te defina un mes antes, 45 días antes, incluso quizás hasta 15 días antes, a quién va a votar en la elección. Claro, está claro. Facundo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, ¿eh? No, un gusto siempre la charla con ustedes. Chao, hasta cualquier momento. Dale, ahí venimos, un minuto.